Estamos escuchando Habla OSIPTEL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habla OSIPTEL, el podcast del ente regulador de las telecomunicaciones. El tema de esta semana es un tema común para muchos usuarios, los reclamos ante las empresas operadoras. ¿Qué pasa cuando nuestro reclamo no procede o no nos dan la razón? ¿Podemos apelar? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? ¿Acudimos al OSIPTEL o todo lo hacemos con la empresa operadora? Para responder estas y otras preguntas, hemos invitado a Carlos Maesaca, experto en este tema, es secretario técnico del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios Trazo, del OSIPTEL. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la entrevista y contento de estar aquí con ustedes. Carlos, en principio, ¿qué significa Trazo? A ver, te explico. El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, Trazo, es una instancia a la que tú vas a poder acudir cuando has hecho tu reclamo con la empresa operadora del servicio público de telecomunicaciones que te brinda dicho servicio, te da una resolución y no estás satisfecha con lo que te han dicho. Bueno, tienes ahí la posibilidad abierta de ir en apelación. ¿Qué significa? Que vas a la empresa, le dices que no estás de acuerdo, que quieres apelar y la empresa operadora va a trasladar tu caso para que lo vea un ente superior, una segunda instancia. Esta segunda instancia es justamente el Trazo, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios. Para ponerlo en un ejemplo, Carlos, digamos que me han migrado de plan sin mi consentimiento. Cuando veo la facturación, veo que si pagaba 60 y tantos, ahora estoy pagando 120 soles, ¿ok? Reclamo a la empresa operadora, sin embargo no me da la razón y me sigue cobrando eso. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Apelar? ¿Debo apelar al OSIPTEL? ¿Debo apelar a la empresa operadora? Tú lo que tienes que hacer es tener contacto con tu empresa operadora para en primera instancia reclamar y si no estás de acuerdo con lo que te ha resuelto en esta reclamación, pedirle que vayas en apelación. Por ejemplo, tienes en la página web un mecanismo muy sencillo para que ahí llenando todos los datos necesarios puedas ir en apelación. Y aquí un dato especial. Creo que es importante que consideres todos los datos que te pedimos en el formulario porque a veces por no adjuntar toda la información, por no sustentar bien lo que estás pidiendo, puede ser que tú solo estés generando que la resolución en última instancia administrativa no esté a tu favor. Ok, entonces no es necesario que las personas se acerquen a las empresas operadoras o se acerquen a los OSIPTEL presencialmente, porque estos formularios, como tú me dices, los podemos encontrar en las páginas web de justamente las empresas operadoras, ¿verdad? Y también, obviamente, tener todos los documentos que nos puedan servir de prueba para justamente apelar. A ver, por ejemplo, lo importante es estar seguro de qué resolución has recibido, cuándo la has recibido, la información que sustenta o justifica tu apelación, cómo es que tú puedes afirmar que efectivamente tú tienes la razón sobre la empresa operadora, ¿no? Porque ya tienes una opinión y tienes que explicar justamente que esa opinión no coincide con lo que tú estás afirmando. En este caso hay, digamos, dependiendo del tipo de reclamo con el que comenzaste, se manifestarían diferentes medios probatorios, ¿no? Justamente en la página web de los OSIPTEL hacemos una orientación muy pausada, uno a uno, de los casos, de cómo tú podrías ir a reclamar dependiendo del problema original que has tenido. Ok, entonces hay que dejar bien en claro, Carlos, con lo que tú me estás diciendo, que no es que una persona llame a un call center de la empresa operadora y quizá la queja o el reclamo no se ha planteado bien o la persona del call center no nos ha entendido bien y simplemente se cuelga, ¿no? No estoy satisfecha con lo que me ha respondido y ya esa es una primera instancia, ese es un reclamo puesto. No es así, ¿verdad? Tiene que haber una resolución, tiene que haber un periodo de ley, tiene que haber un código, imagino yo, en el que la empresa operadora nos dice que durante ciertos días va a proceder nuestro reclamo para ver si es favorable o no a nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, desde el inicio, desde el reclamo que tú mencionas, tienes que estar segura de que estás en un reclamo. No basta decir,
Me hubiera gustado que la empresa hiciera X. Ok, ¿es una petición o es un reclamo porque no estás de acuerdo con lo que está haciendo en la actualidad? Entonces, un reclamo tiene un código. Entonces, luego vas a recibir una respuesta. Con esta respuesta es un documento que te lo han hecho alcanzar de alguna forma. Bueno, sabes cuál es el documento, cuándo lo has recibido, qué es lo que te argumentan para darte la contra. Bueno, creo que todo eso es el input mínimo indispensable para estar seguro que puedes ir a justificar una apelación a una segunda instancia. Genial, Carlos. Ahora, ¿cuáles son los casos más comunes que se dan en apelación? En apelación suele subir casos de facturación y de calidad de servicio. Son los dos que hacen el grueso de la cantidad de casos que se ven en el trazo. Y generalmente, ¿cómo es que falla el trazo? En primer lugar, siempre es bueno aclarar que la resolución del trazo es caso por caso, expediente por expediente, ¿no? No es que haya una forma única de resolver o que haya una resolución con un resultado ex ante. No, sabemos de que se tiene que analizar cada expediente. Pero lo que sí te puedo contar es una estadística general, en la cual, si tomamos el último año cerrado, el 2020, el 49%, casi la mitad, digamos, de casos, fueron resueltos justamente a favor de los usuarios. Pero siempre tomándolo como un dato general, porque tu expediente, en gran medida, va a estar mejor justificado con toda la información que ayude a tomar la mejor decisión en el tribunal. Eso es muy importante. Es básico que las personas que vayan a hacer algún tipo de reclamo o algún tipo de apelación tengan todos los documentos que sustenten ese reclamo, que sustenten esa apelación. Ahora, Carlos, dentro de estas observaciones que hace el trazo, estas observaciones pueden servir para modificar normas, para tomar acciones, digamos, mucho más grandes desde el OSIPTEL. La cantidad de miles de expedientes justamente que se resuelven en el trazo son un input muy importante para toda la institución, para el OSIPTEL, ¿no? En cada cambio normativo, en cada adecuación de las resoluciones que finalmente se terminan emitiendo, está el conocimiento de lo que previamente los usuarios en estos casos nos han manifestado, lo que finalmente ha resuelto el trazo. Así que sí, yo te diría que una de las formas de tomar conocimiento de nuestra realidad y poder proyectar normas mejores para los usuarios es conocer cómo van los reclamos. ¿Y tienes algún ejemplo, Carlos, de alguna norma que se haya emitido o que haya emitido el OSIPTEL justamente a raíz de las apelaciones que se ve en el trazo? Por ejemplo, te menciono la de quién está detrás de quien apela. Nos interesa saber de que el procedimiento de apelación sea usado por el usuario o, de ser el caso, también por el abonado. Entonces, la norma coloca parámetros para estar seguro de que de verdad estoy frente al que dice ser, o no quiero decir que necesariamente se dé en general, o se trata de una fábrica de apelaciones y de quejas. Obviamente, si se tratase de una fábrica donde al por mayor hemos visto lamentablemente algunos abusos al respecto, se generan apelaciones, quejas, tratando de buscar en la expectativa futura de que por ahí no pago algunos meses, etc. Bueno, la norma tiene que tomar sus previsiones. Y luego lo que hace es estar seguro, dentro de todas las posibilidades, de que si estoy frente a quien debe de apelar, sea él y no otro cualquiera el que lo haga. Han habido algunas normas que justamente pulen y delimitan el camino para que justamente quienes vayamos a atender sean esos a los que hay que atender, a los que hay que solucionarles sus problemas, los que tienen justamente que hacer valer sus derechos, y no quienes en paralelo, utilizando un mecanismo totalmente legal, administrativo, pero abusando de su derecho, van a llevar el caso por otro lado, que no es el adecuado. Ok, Carlos, entonces aquí básicamente estamos hablando de hacer un uso adecuado de nuestros derechos, ¿verdad? Estar siempre informados, que es un poco, la verdad, lo que más nos cuesta a nosotros los peruanos, acerca sobre todo de las opciones que las empresas operadoras nos brindan acerca de planes, tarifas que contratamos con ellos. Y siempre ser precavidos, ¿no? Y saber por qué reclamamos. Y si reclamamos, tener
todos los documentos a la mano que sustenten ese reclamo. Carlos, ya para finalizar, ¿tienes alguna recomendación? Algo que le pueda servir mucho al usuario, al ciudadano, a todas las personas que nos están escuchando aquí en Habla OSIPTEL. En primer lugar, creo que todo usuario tiene que estar bien informado. Tú lo estás diciendo. Eso para hacer un uso adecuado, para contratar el plan que te corresponde, para no pagar un plan que en verdad estás subutilizándolo. Bueno, creo que tú deberías de, con el conocimiento de tu consumo, de la oferta variada, tienes a la página web de los OSIPTEL que te dan una serie de alternativas, tienes a los aplicativos de los OSIPTEL que te lo puedes bajar, por supuesto, de las tiendas, de apps, y justamente por esos mecanismos te vas a enterar de precios variados, de planes, hasta de equipos inclusive, que te pueden ayudar a comparar qué comprar. Ese es el primer paso, un usuario bien informado. ¿Por qué? Porque justamente estando bien informado de lo que tú tienes y has contratado, te vas a percatar con mayor facilidad si es que lo que la empresa operadora te está brindando es lo que has contratado, lo que es lo adecuado, lo que finalmente tú querías y por lo que pagas. Pasando ese nivel, bueno, también es importante confiar en el OSIPTEL, que es el organismo que justamente está para proteger tus derechos. Tienes la posibilidad de comunicarte por teléfono al 1844, ante cualquier duda y comenzar ante alguna discrepancia con la empresa operadora un procedimiento. Te podemos guiar porque lo primero, como hemos estado mencionando, es reclamar ante la empresa. Si no estás de acuerdo, puedes irte en apelación y la empresa operadora va a elevar dicha apelación hacia el trazo. Hay un detalle más que también no te había mencionado. Si tú crees que en este procedimiento de reclamos algo no se está llevando bien, lo que le llamamos la transgresión del procedimiento, puedes presentar una queja que también va a ser vista por el trazo, ¿no? Algo de lo que debería de llevarse. Por ejemplo, mencionábamos lo del corte. Bueno, sí, efectivamente, tú reclamas por un concepto. Este concepto no lo tienes que pagar porque está en reclamo. Podría ser que quieran cobrártelo. Bueno, podrías quejarte porque es una transgresión. Tal vez no lo pagas y la empresa dice, bueno, no pagaste, así que te corto. Bueno, pero ese corte está motivado por un no pago de un concepto que no debió haber pagado. También están vulnerando tu derecho dentro del procedimiento. Eso se ve mediante una queja ante el trazo. Y finalmente, para terminar, hemos hablado de que se resuelve. Bueno, lo que se resuelve tiene que cumplirse. Y el OSIPTEL está obviamente abierto para cualquier duda que tengas sobre el cumplimiento de las resoluciones, que te puedas acercar para poder ver qué pasó. Porque definitivamente si la empresa te da la razón, si el trazo te da la razón, si eventualmente en el proceso la empresa dijo, bueno, no continuemos peleándonos, te doy la razón, acojo lo que tú querías, eso tiene que cumplirse. Y si no se cumple, puedes ir también a denunciar el incumplimiento de estas resoluciones. Esto último que acabas de decir, Carlos, es muy importante. El trazo emite una resolución a favor del usuario, ¿no? Y la empresa operadora lo tiene que cumplir sí o sí. Pero si no lo cumple, el usuario puede acudir nuevamente al trazo. ¿Es así? Sí. Bueno, en realidad puedes acudir en general a los OSIPTEL y te vamos a orientar, porque tú tienes todo el derecho de denunciar que no se está cumpliendo, ya sea la resolución del trazo, podría ser la resolución de la primera instancia también, o alguna pretensión que tú tenías, pero la empresa dice, bueno, vamos a solucionarlo aquí, no continuemos peleando. Ok, quedamos aquí, pero cúmplelo. Debería de cumplir la empresa. Perfecto. Listo, Carlos, ha sido muy claro, muy útil esta conversación. Te agradezco mucho y lo que nos queda es volver a repetir. El usuario tiene que estar bien informado. Ante una duda, ante una consulta, llamar al 1844, como tú nos has dicho, que es la línea de los OSIPTEL, la línea de ayuda, o escribirnos también a usuarios@osiptel. Para no caer en ningún tipo de problemas o no estar haciendo trámites por gusto y el usuario es al final el que se ve perjudicado, ¿no? Entonces, justamente el OSIPTEL está para eso, para ayudar al usuario. Muchas gracias, Carlos, por haber estado en Habla OSIPTEL. Espero que te volvamos a tener en otra oportunidad. Gracias. Gracias y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, todos los martes
se estrena Habla OSIPTEL. No se olviden, por favor, de escuchar nuestro podcast. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Un usuario bien informado es un usuario con poder. Nos vemos.